tengo que buscarla. Bueno, sí estamos grabando. Ay, qué barbaridad. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la, los mecanismos de digestión y absorción de los nutrientes. Ya hablamos de la digestión y absorción de carbohidratos, eh, donde los carbohidratos se van digiriendo desde la boca, en el duodeno y hasta quedar en disacáridos y a nivel de las microvellosidades, eh, a nivel de las microvellosidades, entonces vamos a tener digerir más, se va a digerir más los carbohidratos monosacáridos y siempre se van a absorber como monosacáridos, eh, ¿cómo se llama? Que también los polisacáridos pueden absorberse, ¿cómo se llama? Pueden alterarse por las enzimas glucosidasas, ¿verdad? Entonces, y ya, bueno, aquí estábamos explicando la absorción de las proteínas. Eh, Esta es la continuación de la clase de ayer, de fisiología del aparato digestivo. Entonces, estábamos en que el estómago, el ácido clorhídrico activa el pepsinógeno pepsina que transforma polipéptidos de cadena corta. Y a nivel del duodeno se producen enzimas pancreáticas, dos tipos, endopeptidasas, exopeptidasas, que se producen, las exopeptidasas producen aminoácidos, eh, en los extremos se producen moléculas de aminoácidos y cadenas de peptídicas más pequeñas. Y las endopeptidasas producen péptidos más pequeños. Las bueno, entonces vamos a tener como producto final de todo esto que se forman aminoácidos libres, péptidos y péptidos. Entonces recuerdan que les dije que los aminoácidos, al igual que la glucosa, se absorbe junto con el sodio y la proteína cotransportadora y pasa al enterocito y de ahí al intersticio y del intersticio al pliego sanguíneo. Los dipéptidos y tripéptidos, estos se pueden digerir un poquito más, pero aquí los dipéptidos, ¿cómo se llama? Pueden absorberse de otra manera. Se pueden absorber por un proceso que se llama pignocitosis, que se puede, o sea, que hay como una digamos que esto sería el dipéptido. Entonces se produce una invaginación de la pared intestinal, atrapa el dipéptido y lo absorbe. Ese proceso se llama pignocitosis. O sea que las proteínas también pueden absorberse, aparte de aminoácidos, en forma de dipéptidos por el proceso de pignocitosis. Este es lo que ya les expliqué antes. Esto, relación. No, esto nos lo va a explicar Eric, que es el ciclo de Krebs. Elsa. Elsa, perdón. Perdón, Elsa. Yo soy bien volada. Ay,
bien despistada. Ustedes me tienen que ayudar. Bien, Estoy. tiene abierto el micrófono. Por favor, si lo... Gracias. Entonces, ¿cómo se llama? Las grasas, vienen las grasas, hay lipasas salivales, vienen las grasas para acá. Entonces aquí hay lipasas a nivel del estómago, si no lo dice, créanme, lo pueden leer. Hay lipasas a nivel del estómago y después pasa, las grasas se van, bueno, ocurre la mezcla y todo eso y va produciendo partículas más pequeñas, de ahí pasan las grasas al duodeno. En el duodeno se libera la lipasa pancreática y produce eh, triglicéridos más cortos. Los triglicéridos de cadena media se absorben también en forma directa. Por eso el coco, el aceite de coco tiene triglicéridos de cadena media. Y, ¿cómo se llama? Por eso el coco se les da a los niños con diarrea y mala absorción para que se absorba, porque son triglicéridos de cadena media para que se absorban y el niño tenga un poquito más de energía. Pero acuérdense que en este caso, en la grasa, la sale, al haber grasa acá, la, la, la vesícula biliar va a producir, ¿cómo se llama? Perdón, el hígado va a producir las sales biliares conjugadas que se almacenan en la vesícula, porque si no hay vesícula pasan directamente. Entonces pasan las sales biliares aquí en este nivel y entonces se forma la fase micelar. Este proceso comienza la fase micelar hasta los 8 meses. Entonces, por eso nosotros empezábamos a dar de comer grasas hasta los 7, 8 meses, por el proceso de maduración, que las sales biliares se comienzan a producir para que se produzca la fase micelar. Una vez que ocurre la fase micelar, hay absorción, eh, van al conducto linfático, después pasan a este conducto linfático, pasa por la vena porta, eh, al conducto torácico que se drena en la subclavia. Este es ¿cómo se llama? La digestión y absorción de grasas, recordando que si el páncreas recibe mucha grasa, tiene mucha grasa acá y ya liberó la lipasa y ya las sales biliares, no, más que todo es la vesícula. Cuando la vesícula está liberando más sales biliares conjugadas, entonces por mecanismo de retroalimentación también, produce colecistoquinina que va hacia el antro gástrico y le dice, pipi, ya no sigue produciendo más grasa porque yo ya tengo mucho trabajo acá abajo para que usted me esté mandando más grasa. Entonces, ahora se sabe que la colecistoquinina es el mejor anorexígeno que existe. Produce saciedad. Y este es uno de los mecanismos en los que se basan las dietas cetogénicas.
creo que ustedes han oído hablar, y que les han echado mucha tierra, pero por razones económicas. Algo así parecido como la hidroxicloroquina, que dicen que no sirve porque como no ganan mucho dinero las compañías, porque es barata, entonces igual sucede. Dicen que la dieta cetogénica no sirve y que es peligrosa y que no sé cuánto y que muchas cosas malas. Pero bueno, por lo menos una de las cosas que se basa es que se produce mucha colecitoquina y a la gente que está con dieta cetogénica se le quita el hambre. Y entonces se le quita el hambre, se produce, hacer ayunos intermitentes. Y no sé si ustedes saben, eh, en la New England Journal de enero salió que el ayuno intermitente es de lo máximo ¿cómo se llama? Para bajar de peso, para mejorar el síndrome metabólico, la diabetes, hipertensión, hipertensión, hipercolesterolemia. Bueno, entonces yo me quedo con la absorción de que se absorbieron las grasas, se absorbieron las proteínas y la glucosa y ahora Elsa es, ¿verdad? Elsa va a continuar con la tarea. Sí. Pero quiero saber, ¿yo puedo compartir pantalla? Claro. Sí, no se preocupe. Bueno, permítame. Solo quiero ver si falta. Pero apague música, por favor, y dígale a las personas que usted va a presentar y que pueden hacer silencio. Entonces, sí, aquí termino yo, pero me tengo que salir primero. Entonces, ojalá que no se me detenga, que ayer se me detuvo la grabación y ya no me quiso seguir. O la voy a detener yo. Acuérdenme que la voy a detener y que la grabación está en curso. Ok. Entonces, bueno, Ok, bien. Entonces, el día de hoy les voy a hacer un pequeño repaso de la bioquímica, de la respiración celular básica y también cómo, digamos, nosotros sabemos que la respiración celular es como la manera en que nosotros obtenemos energía de las células, que es el ATP, aparte de glucosa. Pero también vamos a ver la relación, cómo nuestro cuerpo puede utilizar los otros macronutrientes, como los lípidos y proteínas, para producir energía en el caso que sea necesario. Esa era mi tarea, ¿verdad, doctora? sigo. Ven. Ok, entonces, Espere, empezando. ya, perdón. Estaba muy concentrada en lo que estaba diciendo usted que. Ok, entonces, empezando, tenemos un pequeño esquema de que nos simboliza todos los procesos de la respiración y luego poco a poco voy a ir explicando cada una de las partes. Comenzando con que este ocurre en principal en dos lugares, digamos. En el citosol, donde va a ocurrir la glicólisis y luego los demás procesos, que es el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, va a ocurrir en la mitocondria. Entonces, la siguiente diapositiva. Esa es la que toca. Sí. Okay. Bien, entonces tenemos el metabolismo de la glucosa. Sabemos que nuestro cuerpo forma la ATP a base de glucosa, que es la vía común o la vía principal para la formación de energía. Entonces tenemos que hay dos procesos en el cual pueden ocurrir, ya sea procesos anaeróbicos o procesos aeróbicos. Entonces los anaeróbicos son el cual en la presencia de oxígeno, porque recordemos que es un proceso de oxidación. Entonces en lo que hace la glucosa es que produce piruvato y que después se transforma en lactato. Ahora, cuando ya es un proceso aeróbico,
la glucosa se convierte en piruvato, que entra al ciclo de Krebs y a la cadena de transporte de electrones, produciendo 36 ATP y dióxido de carbono. Entonces, en esta, la de aeróbica, es la cual vamos a hablar ahorita. Bien, entonces solo para tener un pequeño repaso de los carbohidratos, tenemos que saber que tienen tres clasificaciones. Están los carbohidratos simples o los llamados monosacáridos, que son, me enfoqué en las hexosas, que son los que tienen 6 carbonos en anillo como un hexágono. Entonces está la galactosa, la glucosa y la fructosa. Muy importante saber que estos son los únicos monosacáridos. Pero estos son los más importantes porque al tener una misma anillo de 6 carbonos, son fácilmente, digamos, el que está, el principal es el de glucosa, pero igual la fructosa puede sufrir una transformación e implementarse igual en el proceso de glucólisis. Luego tenemos los disacáridos, que son la combinación de alguna de las 3 azúcares que tenemos arriba, que está la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Y luego tenemos los polisacáridos, como el almidón y el glucógeno, hay muchos más. Lo importante de esto es que son cadenas largas, o sea, de glucosa o de otras azúcares, que sirven de almacenamiento, que en el caso que nuestro cuerpo lo necesite, los puede degradar para utilizarlos para energía, o en caso que haya mucha glucosa, lo sintetiza para hacerlo glucógeno. La siguiente. ¿Y a dónde se va el glucógeno? El glucógeno se almacena en las células hepáticas o en las células del músculo, o en las células musculares. En la célula muscular. Hay una película, se llama con Harrison Ford y uno que ya no trabaja como autor, se llama, que hay un trastorno de metabolismo de glucógenos, que se llama enfermedad de Pompe, no recuerdo, pero no la puedo encontrar la película porque bien la podríamos ver, pero bueno, sigamos. Ok. Ahora, entonces vamos a dividir la etapa de la respiración celular en 3 procesos bien definidos. Está la glucólisis, que es la lisis o la degradación de la glucosa, a piruvato, que después nos va a servir como precursor para formar la acetilcoenzima A, que nos va a servir para el ciclo de Krebs. Y luego tenemos la cadena de transporte de electrones. Abajo vemos un esquema de la reacción química simple, que tenemos una glucosa, que es 6,3H12O6, más 6 moléculas de oxígeno, que al final nos va a dar 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono y 38 ATP, que eso es lo que nuestro cuerpo va a utilizar de energía para los diversos mecanismos del metabolismo. Aquí, Elsa, solamente quiero, a ver, el glucógeno, el que sirve más para, para mantener los niveles de glucosa en sangre, es el hígado. Entonces, ¿qué es lo que produce esa liberación? La adrenalina, por ejemplo, digamos que hay un proceso de estrés donde ustedes tienen que correr y que van a necesitar energía para eso, entonces se va a producir adrenalina, cortisol, y entonces este es el que va a producir la liberación de moléculas de glucosa y por medio de la glucólisis del glucógeno. Y entonces se liberan las moléculas Sería de glucosa. glucogenólisis. La glucogenólisis o glucólisis también. Sí, glucogenólisis o glucólisis es igual. Y entonces después, para mantener los niveles de glucosa en sangre, y claro que esa energía se va a producir a través de este ciclo de Krebs. Ok, entonces vamos a hablar de primero la glucólisis. Entonces tenemos 2 esquemas, ese es el primero, yo lo voy a decir cuando muestre el segundo. Entonces este es el esquema más simplificado de los procesos de glucólisis. Digamos, vemos que en el primer proceso
se gasta energía. Digamos, tenemos la molécula de glucosa que tiene 6 carbonos, lo cual con 2 moléculas de ATP donan un grupo fosfato cada uno, entonces a cada lado de la cadena, entonces ya deja de ser un hexágono, así un anillo, se vuelve una cadena lineal y adquiere el nombre de fructosa 1,6 bifosfato. Luego, esta es separada en dos subproductos. Entonces, una es gliceraldehído 3-fosfato y el otra es la DHAP, que esta es un... Bueno, lo importante de esto es que después de la gliceraldehído 3, que ahí está. Luego vemos que entre el DHAP y el gliceraldehído 3-fosfato hay una cadena de ambos lados. Lo que ocurre es que el DHAP, que es dihidroxiacetona fosfato, se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Luego viene el NADH, donde se agarra un hidrógeno que se forma en ADH y el ADP agarra un fosfato y se forma en ATP y luego al final llegamos a piruvato. Entonces este es como el esquema más básico. Si puede apretar otra vez para avanzar, va a aparecer otra imagen un poco más detallada. Entonces esta es como la estructura, es como el metabolismo desde lo que es el glucógeno, digamos. Entonces, digamos, del glucógeno, entonces sigue la glucogenólisis que va a formar glucosa. La glucosa, a través de la glucólisis, forma piruvato. Entonces, si va por la vía anaeróbica, o sea que no hay oxígeno, va a formar lactato. Pero si hay presencia de oxígeno, esta va a seguir el proceso de oxidación por el ciclo de Krebs. Luego podemos ver también en el esquema que vemos que hay varias etapas de este proceso. También en el caso que no se pueda utilizar glucosa, se pueden agregar ya sea aminoácidos o ácidos grasos. Más adelante les voy a detallar más cómo funciona eso y a qué procesos se unen ciertos aminoácidos o los ácidos grasos o los triglicéridos también. La dieta cetogénica tiene que ver con esto también. Vaya, vamos a aprovechar este esquema. Que, por ejemplo, una aplicación práctica, que los fisicoculturistas que consumen grandes cantidades en forma anormal, incorrecta, les indican que coman bastante proteína, muy poquito carbohidrato y poquita grasa, ¿verdad? Entonces, están haciendo mal, porque como están haciendo ejercicio, entonces lo que busca el fisicoculturista es tener músculo. Entonces, como no tiene la energía de la glucosa, entonces, ¿qué va a haber? Va a haber, va a sacar la proteína del músculo y los aminoácidos se convierten por gluconeogénesis a glucosa. Entonces, no le sirve esas dietas así para formar músculo, por ejemplo. Esto en relación a la proteína se convierte en glucosa, si no es glucosa, la saca de donde sea. Puede ser a través de aquí. También en relación a la dieta cetogénica, se forman cuerpos cetónicos. En los cuerpos cetónicos, como no hay glucosa, el organismo no tiene nada de glucosa como combustible para producirlo en las moléculas de ATP. ¿Qué es lo que hacen? Los cuerpos cetónicos extraen los ácidos grasos de los depósitos de grasa. Entonces, los ácidos grasos se convierten en prácticamente el combustible
en vez de glucosa, y a través de la acetilcoenzima A es que se produce la energía. Y es así, eh, bueno, la gente le dice que se quema la grasa, pero no es que se quema, sino que se extraen los ácidos grasos. Aplicaciones prácticas, ¿verdad? Bueno, y usted me dice, Entonces, pasa al siguiente. Bien, ahí ponga la imagen, es que está en... Ok, entonces vamos a repasar el ciclo de Krebs por partes para que sea más fácil porque se ve un poco como agobiante, digamos. Entonces no sé si le puede dar zoom. Hay una opción que usted le da control derecho y le puede dar zoom a ciertas partes. no, solo con el mouse, espérenme. No, Ahí apriete clic derecho. no, permítame, es que en mi computadora hace acercamiento, pero no lo está haciendo. Espérenme, ¿a dónde es que se hace zoom? Clic derecho. Ahora ahí dice acercar arriba, ahí. Entonces ahí arriba, ahí. Esa primera parte. Ok, bien. Entonces, vimos que en la glucólisis degradamos la glucosa para formar dos moléculas de piruvato, ¿verdad? Porque una era el 6-alfa triglicérido, no me acuerdo bien. Y entonces se formaron las dos moléculas de piruvato, que es una cadena de 3 carbonos, que ahí está al lado la estructura para que nos vayamos perdiendo más o menos donde están agregando los Esta. carbonos. No, más arriba, la que tiene 3 carbonos y 3 oxígenos. Esa es la piruvato. Bien, entonces después, este piruvato va una enzima llamada, bueno, un complejo de enzimas, de hecho, un piruvato de deshidrogenasa, lo que va a hacer es transformarla en acetilcoenzima A, que es la estructura que está ahí al lado. Entonces, la cadena, que era el piruvato que tenía 3 carbonos, pierde un carbono y se le agrega el sulfato con la coenzima A. Entonces, esto ya nos va a servir como una enzima precursora, o sea, que va a comenzar o va a continuar, la verdad, porque el ciclo de Krebs nunca se detiene, el ciclo de Krebs. Entonces, este va a actuar con el oxalacetato. Y después también se va a agregar agua a esta reacción con la enzima citrato sintasa y va a formar el citrato. Entonces, muy importante saber, de verdad, como un truco, que todas las enzimas tienen el nombre del producto que van a formar. Y dependiendo como la terminación es lo que van a hacer. La sintasa es de síntesis, deshidrogenasa es que va a quitarles hidrógeno. Y como digamos, la que vamos a ver adelante, que es aconitasa, que es que va a agregar agua. Entonces, digamos, vamos por esa línea. Tenemos el oxalacetato, llega el acetilcoenzima A, además de agua, con la enzima citrato sintasa y forma el citrato, que es esa cadena que tenemos ahí. Esta ya es una cadena de 6 carbonos. Entonces, luego, No es ahí está esto, arriba. ¿ah? Esta Sí. tiene 7. 1, 2, 3, 4. No, no tiene 6. Los carbonos son los grises. Ok. Ok, bien. Entonces, si quiere puede quitar el zoom, que solo creo que... Ahí está. Entonces, ahora estamos en el citrato. Entonces, el citrato con se va ahí. Ahí. Ahí, está bien. Sí. Entonces, el citrato se le quita agua con la enzima aconitasa y va a formar el cis-aconitato, ¿verdad? Luego de esta, con la otra enzima aconitasa, se forma en el D-isocitrato, ¿verdad? Ahora, aquí va a pasar la primera reacción importante donde va a formarse energía. Bueno, como un precursor de la energía, porque vamos, todo el ciclo de Krebs se va informando ATP, pero también se va informando el NADH o el FADH2, que estos son los electrones, o sea, son los hidrógenos que van a llevar a la cadena transportadora de electrones, que son los que van a formar energía.
para sintetizar más ATP. Entonces, aquí el D-isocitrato, mediante la enzima isocitrato deshidrogenasa, lo que va a hacer, como es deshidrogenasa, le va a quitar un hidrógeno a la molécula y se la va a dar al NAD y formando el NADH, ¿verdad? Como le dicen. También en esta reacción se libera CO2. Entonces aquí ya tenemos una molécula de CO2. Ahora, formando el alfa-cetoglutarato. Cuando estamos aquí, vemos la estructura ahí al lado, que ya solo es una cadena de 5 carbonos, porque ya perdimos un carbono en el CO2 que liberamos ahí arriba. Perdón, Elsa, pero ¿Sí? aquí son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo son los grises, No, los carbonos. sí, sí, no, yo estaba contando la glucosa. No, perdón, perdón. Los oxígenos, sí. Sí, sí, sí. No, Ah, entonces, sí, por ¿qué? eso pregunto, Entonces, mejor pregunto, porque si no, sí. si vemos la estructura acá, digamos, la comparación la de arriba con la de abajo, vemos que perdió un carbono con sus 2 oxígenos, ¿verdad? Que son los que están aquí arriba. Entonces, de ahí sale el dióxido de carbono. Ahora, luego pasamos que al alfa-cetoglutarato se le actúa la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, como es una deshidrogenasa, lo que va a hacer es quitarle hidrógenos a esta molécula y se la va a dar al NAD y va a formar el NADH. Y aquí también pierde otra molécula de carbono con 2 oxígenos formando CO2. Entonces vemos que y forma el succinil coenzima A. Vemos que aquí, además de que se perdió un carbono con 2 oxígenos y perdió H. Entonces, para estabilizarse la molécula, se agrega el sulfato coenzima A para formar el succinil coenzima A, que solo son 4 carbonos con ¿cómo se dice? El sulfato ahí al lado. Entonces, si puede ir a enfocar Sí, abajo. sí, sí. Okay. Ok, entonces ya tenemos nuestro succinil coenzima A. Entonces aquí es donde ya se va a formar la primera molécula de GTP, que de hecho después se transforma a ATP. Entonces, con la enzima succinil coenzima A sintetasa, o sea, de síntesis de generación de energía, aquí ya se puede, la coenzima A ayuda a que el GDP se una al fosfato y forme GTP, que es guanil trifosfato. Entonces, el producto que nos queda a nosotros es el succinato. Ya vemos que solo están las 4 cadenas las 4 moléculas de carbono, solamente con ligadas a oxígeno. Luego llega la enzima succinato deshidrogenasa, que aquí también se le quita una molécula de hidrógeno a la estructura, dejándonos con el producto del fumarato. Acá Entonces, acaba ya. sí, sí. Ahora, el fumarato, lo que va a ocurrir ahora es que como se le quitó un hidrógeno, hay un carbono que queda inestable. Entonces, lo que va a hacer la fumarasa es hidratar hidratar, ¿verdad? Pero no es hidratar químicamente, solamente darle la molécula de agua para formar el malato. Entonces, ¿se puede avanzar un poco más arriba? Sí. Poder ver la molécula. Ok, entonces forma el malato. Luego, el malato, aquí se va a formar otra molécula de energía, que actúa la enzima malato deshidrogenasa, que le va a quitar una molécula de hidrógeno a la estructura para dársela al NAD y formar el NADH. Y luego, el producto de esa reacción química es el oxalacetato, que luego vuelve a entrar al ciclo cuando llega la acetilcoenzima A, que viene de la glucólisis. Y es así como es un ciclo que no termina, la verdad. O sea, que depende directamente del acetilcoenzima A para poder seguir su proceso. Por eso es tan importante la glucosa o cualquier otra fuente de energía para que este ciclo pueda seguir.
No sé si tienen preguntas al respecto. No, solamente felicitarla porque algo muy complejo lo acaba de explicar bien sencillo. Cuando Okay. sucede eso es que se sabe muy bien el ciclo de Okay. Krebs, que es algo bastante complejo. Okay, este sí le puede dar como para normal y ahorita solo para ponerlo en pantalla completa. Ahora apriete el para darle a la siguiente porque van a aparecer unos ítems. Ok, bien, entonces apriete como 4 veces creo que son. Entonces solo quise recalcar todas las moléculas que se van formando en cada ciclo y las más importantes. Porque estos NAD y estos FAD son los que van a ir a trabajar al siguiente paso, que es la cadena de transportador de electrones, que es donde más se produce ATP. Y eso. Entonces vamos a la siguiente. Ok, excelente, excelente. ¿Algún comentario o pregunta? Eh, Solo mencionarles eso, ¿verdad? Que si una persona come mucha proteína, va a entrar a través de la gluconeogénesis y de la acetilcoenzima, va a entrar al ciclo de Krebs para la producción de energía. Igual, esa la famosa dieta cetogénica, los cuerpos cetónicos liberan ácidos grasos del tejido adiposo del paciente y igual entra se convierte a sentir por encima y con el oxalacetato igual eh, se produce este ciclo de Krebs con la producción de energía. O sea que la persona en ningún momento va a tener, solo cambia de combustible, si se puede decir así. En vez de ser la glucosa el combustible principal son los ácidos grasos o los cuerpos cetónicos. Eh, Okay. Igual, Entonces, el combustible en la gente que come mucha proteína y poca azúcar, ¿cómo se llama? Utiliza la proteína y se produce, ¿cómo decir así? Hay emaciación de músculo. En la dieta cetogénica también se produce una gluconeogénesis y hay una pérdida de masa muscular. Pero es bien, eso ya tiene que ver mucho con el estilo de vida. Si ya se convierte en estilo de vida y no solo como una dieta para bajar de peso o para mantenerse. Hay gente que lo toma como estilo de vida. Y bueno, y hablamos de eso por una aplicación práctica al ciclo de Krebs. Eh, Tal vez me faltó mencionar aquí, pero bueno, tampoco no se lo dije, de la formación de radicales libres, que cuando ocurre la formación del ATP, también hay formación de radicales libres. Y que esta formación de radicales libres, si, dependiendo del tipo de dieta, por ejemplo, en el desnutrido, eh, se cree que son los causantes de las manifestaciones clínicas del cuachorco. Y si aumentan los radicales libres, también produce, eh, puede producir cáncer, puede producir también envejecimiento prematuro. envejecimiento prematuro. Las dietas cetogénicas, por ejemplo, se están utilizando porque se producen menos radicales libres
se ha demostrado que el azúcar produce envejecimiento rápido. Entonces, muchas mujeres no la ya son delgadas, pero la consumen para no envejecer. Hay que buscarle las cosas prácticas, pero muy bien explicado, Elsa. Tiene 100% en su tarea. Muy Bueno, bien. vamos al siguiente. ¿Ah? A la siguiente diapositiva. Ahí, bueno, solo está explicado un poco más sencillo, pero creo que bien podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, solo para terminar con la cadena de transporte de electrones. Bien, al parecer es muy compleja, pero encontré una manera donde pueda ser un poco más comprensiva para entenderla yo y para poder explicársela a ustedes. Tenemos esta es la membrana mitocondrial, ¿verdad? Interna. Lo que tenemos es que tenemos estos proteínas o transportadores, de hecho, son de membrana, en lo que nosotros vamos a transportar son los hidrógenos, o sea, los protones, la verdad. Entonces, vemos abajo cómo están las moléculas de NADH y PADH, que estas fueron cargados con los hidrógenos, resultado del ciclo de Krebs. Entonces, estos, al llegar al complejo 1, digamos, el que tenemos en la primera, al lado izquierdo, esto lo que va a hacer es le dona el hidrógeno y eso lo manda al otro lado de la membrana. Entonces, como podemos observar, vemos que el espacio intermembranal, que está ahí arriba, está lleno de hidrógenos. Esos hidrógenos crean una fuerza, o sea, es un gradiente, esos tienen mayor cantidad de hidrógeno, entonces la concentración de hidrógeno es más grande y esto crea una fuerza protón motriz. Bien, entonces, y vemos que el NADH, una característica de él es que él es muy fácil para donar hidrógenos. Sin embargo, el FADH no es tan fácil para donar el hidrógeno. Entonces, este lo hace en el complejo 2, que tiene la Q, que era la quimio. Lo importante es que, además del complejo 1, 2 y 3, ambos transportadores están mandando el hidrógeno, los protones, de hecho, al otro lado de la membrana. ¿Y con qué objetivo? Y el 4 también, de hecho. Si pones la siguiente imagen. Muy bueno. Ahora aquí está más esquematizado. Entonces vemos que mandan el hidrógeno al otro lado del espacio intermembranal. Luego vemos al lado derecho que hay una proteína que se llama ATP sintetasa. Que la fuerza de energía, o sea, lo que la hace trabajar son los hidrógenos cuando pasan por ella. Entonces es un tipo de turbina. Entonces cuando pasan los hidrógenos, la turbina gira y esta lo que va haciendo es agarrando las moléculas de ADP, que son los desperdicios, bueno, no son desperdicios, son los productos de la célula, cuando ya se utiliza un fosfato, pues queda el ADP, porque es adenosín difosfato, o sea, solo tiene dos. Entonces, la ATP sintetasa agarra el ADP, le agrega un grupo fosfato y así es como se forma el ATP. Entonces vemos un ciclo de retroalimentación donde el NADH y el PADH son los encargados de conservar el gradiente de hidrógenos en el espacio intermembranal que la ATP sintetasa utiliza para sintetizar ATP. Y eso en pocas palabras. Bueno, Gracias. muy bien. Un aplauso. Entonces, muy bien. Excelente explicación. Sencillo, completo. pero aún falta la verdad. Falta. Sí, falta solo dónde dónde actúan las proteínas y dónde actúan los lípidos. Y ahí está como la ATP sintetasa, cómo va girando como turbinita y dónde se... Hasta Pero con bueno, video y todo, la cosa. ¡Wow! ¡Qué bonito! el siguiente, sí, en la siguiente, solo ahorita voy a ir más rápido. Entonces, bien, ahora vamos a ver cómo vamos a conectar las proteínas y los lípidos al ciclo de Krebs. Entonces, las proteínas, como son cadenas de aminoácidos, el paso número 1 es degradarlos en aminoácidos. Luego, a estos aminoácidos se les quita el grupo amino, que es el NH,
y este se va a ser desechado por la orina con forma de urea. Entonces, si pone la siguiente diapositiva. ¿Ahí? No, la siguiente. Ahora, bien, vamos a ver que los aminoácidos, de hecho hay una lista como de 22 aminoácidos, si no me equivoco. Entonces, dependiendo de la estructura que estos tengan, se van a poder acoplar a un paso a otro, digamos. Vemos que la alanina, cisteína, glicina, serina, treonina y triptófano fácilmente se pueden transformar en piruvato. Y estos entran al ciclo de Krebs y no tienen ninguna diferencia a como si hubiera sido piruvato sintetizado de glucosa. Vemos que la isoleucina puede transformarse en acetilcoenzima A. Digamos, ahí me quiero que se pongan atención en la arginina, histidina, prolina y glutamina que está ahí abajo, que con esas abajo, ¿Cuál? esas se pueden transformar en glutamato. Y vemos que el glutamato fácilmente se puede formar en alfa-cetoglutarato. Entonces, en la siguiente diapositiva, vemos que esto ocurre porque si vemos las dos cadenas, las dos estructuras químicas de ambos compuestos son muy parecidas. De hecho, la única diferencia es el grupo amino, que uno tiene un grupo amino en el carbono 5 y el otro tiene un doble enlace con el oxígeno. Entonces, como a los aminoácidos se les quita el grupo amino, se le quita el grupo amino, se le agrega un oxígeno y ya puede entrar al ciclo de Krebs como alfa-cetoglutarato. Ahora, el siguiente. Ahora, solo para ver los lípidos, hay una imagen, si quiere le puedo apretar otra vez. Los lípidos, esa es la estructura básica de un lípido. Tenemos una estructura, un esqueleto de glicerol que está atado, bueno, no atado, unido, enlazado a las colas de ácidos grasos. Entonces, cada uno entra al sitio de Krebs en una etapa diferente. Las cadenas de glicerol se pueden transformar en el gliceraldehído 3-fosfato, que es uno de los productos de la glicólisis. Si puede apretar más, ahí está la imagen. Vemos que ahí es la imagen del principio de la glicólisis, otra vez. Y el glicerol fácilmente se transforma en gliceraldehído y se incorpora a este paso y luego sigue el ciclo normal. Ahora vamos a ver qué pasa con los ácidos grasos, que son las colas. Entonces, estos sufren un proceso que se llama beta-oxidación, que ocurre en la matriz de la mitocondria, que las colas de ácido graso se van a romper en serie de unidades de carbono de 2 carbonos, que estos se unen con la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Y estos entran igual como acetilcoenzima A al ciclo de Krebs y no hay problema. Y ahí, como le estaba enseñando la doctora, se forman también cuerpos cetónicos. Y pues creo que Ahí está explicada, en esta diapositiva está explicada algunas de las cosas que pasan en la dieta cetogénica en relación al ciclo de Krebs y los ácidos grasos, la beta oxidación que ocurre en la mitocondria. Pero también hay otras cosas, se aumenta, disminuye, los niveles de insulina casi desaparecen, el, el glucagón, creo que aumenta, ya no recuerdo bien, pero ocurre una serie de alteraciones metabólicas y que, por ejemplo, esta gente que tiene la dieta cetogénica, si se come una cantidad grande de carbohidratos, va a tener como resultado, desaparece toda esta reacción eh, y todo lo que ha ganado lo pierde en una comida de un postre, por ejemplo. Por eso, como dijeron ustedes, y Elsa lo dijo, creo también, que son dietas muy estrictas, si no se cumplen, no sirve para nada, y no hace nada. Pero si se lleva, se puede llegar a producir esto. Pero sí, o sea,
el problema, muchas gracias, el problema con esto es que si están viendo, se altera todo, se altera todo y también las hormonas. ¿Y cómo van a creer que eso va a ser manejado por el coach, esos entrenadores que no saben ni nutrición ni medicina y tratan estas cosas? Entonces, cuando se pueden presentar problemas. Mientras que un médico, vaya, por ejemplo, ya ustedes manejan esto, lo del ciclo de Krebs y todo eso, ya saben bioquímicamente, endocrinológico y todo eso. Entonces, es muy diferente que estar manejando a ciegas a un paciente. No solamente es de decirle coma un montón de grasa, coma proteínas normales y no coma nada de azúcar. No, no solamente se trata de eso. Y mi objetivo también, porque yo quiero hacer, estoy haciendo una revisión. Mi objetivo de mi revisión es decirle a la gente que tenga cuidado, que no es con entrenadores que se dedican a esto, sino que tienen que buscar médicos con especialidades en nutrición o el equipo de nutricionistas y médicos para poder llevar este tipo de dieta. Y como quería más que cumplieron todos los objetivos. Primero, hablar del metabolismo del ciclo de Krebs, que tiene que ver con los tres nutrientes, macronutrientes, y que los tres están ligados íntimamente y, y pues se han cumplido todos los objetivos. Muy, muy bien. La felicito, Elsa. Gracias. Excelente su Y explicación. ya. Muy bien. Entonces, yo me quedo con la... Sí. Está muy, muy bonito, muy bien hecho. Eh, sí, así les voy a estar dejando tarea. ¿Alguien quiere hacer la tarea de... porque si da tiempo, me gustaría que hiciéramos uno de los ejercicios que están ¿cómo se llama? En la tarea número 1, pero que primero tendrían que ver el video. Mañana tocaría ver requerimientos nutricionales. Entonces, basándose en Holiday Sega, primero tienen que ver en herramientas está la tabla de requerimientos hídricos y o calóricos de Holiday Sega. Entonces lo que tendrían que ver es el video, cómo sacar los requerimientos hídricos si no lo saben hacer, cómo sacar la cantidad de carbohidratos en calorías sin gramos, pero para hacer la tarea tendrían que ver el video. ¿Hay alguno que se ofrece de voluntario para esa tarea que podría ser mañana o pasado? No contesta nadie. A ver, voy a escoger así al azar. Daniela. Doctora, ¿de qué es la tarea? De hacer, sería hacer el primer ejercicio de la tarea 1. De sacar los requerimientos hídricos
o calóricos, que es prácticamente igual, y sacar los requerimientos de carbohidratos, proteínas y grasas en un niño, en ese niño. ¿Saben qué? Se las voy a compartir para que vean cuál es la tarea. Si es sobre solo hacer cálculos, esa la puedo hacer yo. ¿Y quién está hablando? Atticus. Ah, no, todavía me tengo que familiarizar con ustedes, con las voces, que los voy a conocer por las voces. Espérense, les voy a buscar el ejercicio, porque, ¿cómo se llama? Todo lo tengo en carpetas, igual acá, si se me llega a borrar todo allá, lo saco acá. Le voy a buscar cuál es la tarea. Cuarta, tercera, que están en el aula virtual. Ya les voy a enseñar cuál ejercicio exactamente para que no se me... a ver, sí. Está la tarea 1. Hasta mañana se las voy a configurar para que la hagan. Porque, espérenme, voy a buscarla. No sé qué anda haciendo eso. Ya la comparto. Ay, espérenme un ratito.